saludo muy especial a nuestras hermanas cortas, para que llegue con mucho cariño cuando aparezcamos ahí en esa pantallita, que nos podamos alegrar el poder vernos, ya que no nos podemos ver presencialmente. No hemos acostumbrado a vernos en estos medios. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha protegido, a cada una de ustedes juntamente con su familia, a nosotros como familia, con mi esposo y mi hija también. Dios ha mostrado su misericordia con cada uno de nosotros, y eso es digno de darle la honra y la gloria solo a Dios, y decirle que las extraño, que realmente tenemos muchos deseos de volver a vernos. Extrañamos el poder abrazarnos, el poder compartir nuestras clases presenciales en nuestra iglesia, pero también le damos gracias a Dios porque nos otorga este medio para poder comunicarnos, como yo les decía, y poder seguir escuchando la palabra de Dios, alimentándonos con la palabra de Dios, que es la que nos nutre, en la que nos fortalece, en la que nos hace estar firme, confiando en todo lo que está ocurriendo, pero nuevamente podemos decir y bendecir hasta aquí donde se está. Un abrazo para cada una, y les quiero mucho, que el Señor les bendiga. Adiós. Hola mis hermanas, les saludo en esta tarde con mucho cariño, esperando en el Señor que pronto nos volveremos a encontrar. Y mis saludos también van para mis pastores, con mucho cariño. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, amadas hermanas, que el Dios de paz nos bendiga en esta tarde, Él nos llene de su gracia, podamos un día más alabar y bendecir el nombre del Señor, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Sabemos que Dios está en todo lugar, y en este día estamos acá, cada una en su hogar, alabando y glorificando el nombre del Señor, porque sabemos que su venida está a las puertas, hermanas, y tenemos que realmente estar apercibidas. Vemos estos días de celebraciones, tuvimos el 31, el 30, que es el día de las iglesias evangélicas. Algunos pudieron hacer algo recordando este feriado que le otorgaron hace algunos años para recordar también los 504 años o 3 años, ya ni me acuerdo, de la Reforma. Entonces podemos nosotros, amadas hermanas, agradecer al Señor por todas estas bendiciones, por todo lo que el Señor, por misericordia, a nosotros nos da. Y en esta tarde yo quiero también recordarles que tenemos oraciones importantes que hacer hacia algunas hermanas que están bastante delicadas de salud, algunas personas jóvenes también que tenemos con operación grave que le harán en estas semanas, amadas hermanas. Y el Señor, Él yo sé que nos va a ayudar, Él nos va a dar la fe, la confianza, la esperanza, ¿no es cierto?, que traerá a nosotros el día en que nuestra hermana sea intervenida, y la mano del Señor yo sé que va a estar ahí en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos bendiga una vez más, nos llene de su gracia y podamos salir fortalecidas en esta tarde. Gracias al Señor por esta palabra que Él nos da en esta tarde, y quiero darle lectura, amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a esta palabra que Dios por misericordia nos da. En 2 de Corintios, el capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, del 3 al 7. 2 de Corintios capítulo 1, del 3 al 7. El Señor nos bendiga en esta tarde, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. Por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera con el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, dice, respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Gloria al Señor por esta palabra que Él nos da en este día, amadas hermanas, consuelo en medio de las tribulaciones. Gracias al Señor. Vamos a orar al Señor en este momento para dar gracias por esta su palabra. Señor amado, en esta tarde venimos ante su presencia, Cordero de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Queremos, Padre amado, que usted nos ayude, nos dirija en esta tarde, nos llene de su gracia, manifieste su poder en cada corazón. Si hay un corazón angustiado, atribulado en esta tarde, usted sea con ellos, Padre. Sabemos que usted está a nuestro lado y nos defiende como un poderoso gigante, dice su palabra. Señor, usted nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza. Usted está siempre con nosotros, Señor amado, y en este momento yo alabo y bendigo su nombre y le pido que usted también a través de su Espíritu Santo me dé la gracia, la sabiduría para poder entregar esta palabra de consolación a cada uno de los que están oyendo, sea de nuestra iglesia, sea del lugar donde sea. Amado Dios, sabemos que su palabra es una espada que penetra como una espada de dos filos. Señor amado, gracias por esta bendición y gracias por esta su palabra. Todo lo pido creyendo para la gloria de su nombre, por Jesucristo mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre es su misericordia. Señor amado, y en esta tarde hemos leído, amadas hermanas, esta su palabra, ¿no es cierto? Que el apóstol Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, y por el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, dice, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Tenemos acá como el Señor, amadas hermanas, en las aflicciones de Pablo, Él lo consoló, Él lo ayudó. Por eso que acá Él está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios en toda consolación. Amadas hermanas, ¿cómo no conocer a este Dios maravilloso, a este Dios grande, que día a día, ¿no es cierto?, Él está en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, en nuestras, Señor amado, aflicciones, Señor. ¿Cuántas cosas están sucediendo hoy día? Estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar al Consolador de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros, amadas hermanas, que acá yo tengo una referencia también en 2 de Corintios 7, 6 y 7, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, de un hermano que llegó a aquel lugar, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él también había sido consolado, con que él había sido consolado. Y en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hermana, qué importante es llegar en un momento cuando hay aflicción en algún lugar. Poder llegar, ¿no es cierto?, con esa palabra de consolación, con ese abrazo fraterno, con ese cariño, amadas hermanas, cuando hay necesidad de algún bien, llegar, ¿no es cierto?, con su poquito de cosas para ayudar al hogar. Depende, conocemos muchas veces cuál es la aflicción del hermano, cuál es la aflicción de la hermana, o si nos llega a pedir algo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que hacerlo, porque acá, ¿no es cierto?, el apóstol en la ciudad de Corinto estaban sufriendo muchas cosas, muchas persecuciones. Usted sabe que el apóstol Pablo es el hombre que sufrió persecuciones, hermanas, a miles, y de todas él salió airoso.
de todas estas cosas el Señor lo ayudó, lo bendijo, amadas hermanas, aunque alguna dirá, pero al final igual mataron al apóstol, pero era el apostolado de él, era, ¿no es cierto?, llegar, sufrir, como decimos nosotros, como fiel cristiano de Jesucristo, a las plantas de su Dios, al cual él le había salido al camino, ¿no es cierto?, salió al camino de él, porque él perseguía a la iglesia. Nosotros conocemos cómo es la historia del apóstol, pero lo vemos, hermana, este fiel apóstol del Señor, llamado, así como usted también ha sido llamada, así como este Cristo a usted le salió al camino, le salió a su encuentro, le ha dado la paz, le ha dado la tranquilidad, y en esta tarde nos habla de la consolación, ser consolado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hermanas, cuando nosotros pasamos por procesos difíciles a veces, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, nosotros vemos tantos fenómenos climáticos que tenemos, naturales en nuestra tierra, ¿no? Cuando uno empieza a recordarse de todas las aflicciones, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha hecho pasar. Dice, si pasares por el fuego no te quemarás, y por las aguas no te anegarás. Y el Señor nos dice, no, no, no vas a pasar por eso, porque verdaderamente Él es fiel, Él guarda, amados hermanos, a los que Él llamó. Por eso que acá, pero Dios que consuela a los humildes, amada, a los humildes de corazón, dice que el que se humilla será ensalzado. Y nos consoló, dice, con la venida de Tito. Qué lindo es cuando llega alguien a su hogar, cuando usted tiene alguna necesidad, sea de dinero, sea de comida, sea, hermana, la cual sea, el Señor le lleva a usted esa consolación a través de algún instrumento que Él toma. Aquí tomó a Tito, dice, y no solo con su venida, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Tito tampoco, amadas hermanas, había venido así nomás porque él sintió, sino que porque él también había sufrido también las mismas cosas. Yo me recuerdo en mi vida que hemos tenido con mi esposo, y en mi vida desde jóvenes, hermanas. Yo nací, siempre les digo, en el año 43, plena Segunda Guerra Mundial en este país, en el mundo. Y yo me recuerdo en el sur cómo no llegaba, hermanas, a la falta de todo había, porque antes se importaban mucho las cosas, el azúcar especialmente era toda de caña de azúcar. Aquí en Chile no se produce, ahora en el norte están produciendo un poco, pero es para el servicio casero, podríamos decir. Pero, amadas hermanas, no como para abastecer a un país, a una nación. Y en esos años yo me recuerdo, faltaba el azúcar, ¿no? Y la gente clamaba por el azúcar, no había nada, no tenían con qué endulzar, no había miel, nada de esas cosas. Entonces era un periodo de mucha amargura, de mucha tribulación, de mucha aflicción. Yo me recuerdo de una vecina que teníamos en la ciudad de La Unión, amadas hermanas, y esa mujer, los niños le comieron el azúcar porque eran pancitos de azúcar así. Y los niños le sacaron el azúcar y le comieron. Y ella tenía varios niños, chicos, más chicos también. Muchos niños, no sé, unos 8 serían. Antes la familia era muy numerosa. Y esta mujer tan desesperada, hermana, tan sin que nadie la consolara ahí, no halló nada mejor que agarrar un tizón de la cocina prendido, y les iba a quemar la boca a los niños, amadas hermanas, porque le habían comido el poco de azúcar que ella tenía para endulzar las mamaderas, especialmente de los niños más chicos. Así es cuando hay aflicción en la vida de las personas. Muchos se quitan la vida, muchos se quitan, ¿no es cierto?, hacen muchas cosas, hermanas, por tratar de solucionar cuando hay un problema de tribulación, de aflicción en la vida de las personas. Y yo me recuerdo, y mi mamá salió y le gritaba a la vecina y le decía, no, vecina, no, le decía, no lo haga, y venía ella, hermana, con un palo ardiendo. Y los niños saltaban un techo que teníamos y saltaban para el otro lado para no ser quemados por ese tizón. Y mi mamá tratando de defender a los niños de un patio a otro. Y le decía a mi mamá, no se preocupe, vecina, yo le voy a convidar, porque en mi casa nunca faltó eso, amadas hermanas.
Siempre el Señor nos proveyó de todo. Tenía mi papá un comerciante que él le reservaba azúcar todos los meses porque él ahí compraba la mercadería mensual. Y le daba todos los meses una cantidad, yo no sé cuántos serían, 5 kilos, 10 kilos, no sé, amadas. Pero en la casa de sus hijos siempre hay para dar, hermana, a un mundo que está sin Dios y sin esperanza. Y a veces nos encontramos con esos temas difíciles en la sociedad en que vivimos. Y tenemos que estirar nuestra mano, aunque no sea de la familia de Dios. ¿Ah? Pero el Señor nos tiene ahí como luz, amadas hermanas. Y yo me recuerdo, nunca se me ha olvidado esos niños gritando, esas hermanas más grandes, tratando de que sus niños saltaran al techo por donde ellos iban a pasar para el otro lado, porque eran unas leñeras así que eran divididas por el cerco, amadas hermanas. Y cómo el Señor tiene a sus hijos ahí para poder solucionar algún problema. A veces nosotros no pensamos, un poco de azúcar en una casa es tan necesaria. ¿Ah? Cuando hay niños especialmente cuesta darles algo sin sabor. Pero vemos nosotros que aquí dice que vino Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Venía lleno del espíritu de consolación, del Espíritu Santo de Dios. Hermanas, que nos da, ¿no es cierto? Dice de sus riquezas en gloria, y la consolación es una de las riquezas que nosotros tenemos en nuestras vidas y podemos darla en este mundo que está necesitado, que está afligido. El otro día pasado una señora, salió mi esposo como a las 10 de la noche. La señora venía, hermanas, con unas rosas, con 3 rositas rojas así, y a que Luis le comprara las rositas y necesitaba plata. Y el pastor llegó allá después a la cocina con las rosas y le digo yo, ¿y esta rosa que andaba? Me dice una señora, me robó tanto. Ya me dijo, él le di 1000 pesos y se fue contenta la señora con una rosa que sabe dónde las habría sacado, hermana. Pero así anda la necesidad hoy día en nuestras casas, en nuestros hogares. Y si usted no tiene esta desesperanza en estos días, usted puede darla a otro. Y cuando hemos pasado por estas situaciones difíciles, con mayor razón. ¿Ah? Nosotros acá estábamos casados, mi hijo tenía recién 1 año, cuando se quemó un lugar donde nosotros vivíamos, que era una parte que pertenecía a nuestro obispo en esos años, una fábrica, y ahí también, hermanas, perdimos todo. Y mis hermanos de la iglesia, yo todavía tengo alguna cosa, ¿no? Que mi hermano en ese momento, hermanas, nos regalaban algunos artículos de casa, cosas buenas, lindas. Yo las guardé con mucho cariño y todavía las tengo. Entonces, estos son los momentos lindos, gratos, que usted tiene que tener, ¿no es cierto?, para con los que lo necesitan. Es un momento de consolación para nuestras vidas. Gracias al Señor. Y acá en Romanos 15:5 también tenemos, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Lo que yo les estoy diciendo. Tener, hermanas, esa necesidad de ayudar al otro. ¿Ah? No ser piedra azul. Mi padre decía, este es un piedra azul. No tengo idea que lo que es una piedra azul, pero era algo duro, yo creo, que no daba nada, ¿no? Cuando alguien había que era muy mezquino, le decían es piedra azul, ¿no? Soportar las flaquezas de otros, amadas hermanas, en Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Y Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos tocan estos débiles en la fe? Andan desconsolados algunos ahí, aquí nadie me entiende, ¿no? Y de repente estos flacos en la fe, estos débiles en la fe, como dice acá, ¿no es cierto? Cometen una caída, otra caída, y no entienden nunca. Y a nosotros nos da, ¿no es cierto? De repente nos creemos grandes, nos creemos superiores, ¿no? Y aquí nos dice el Señor, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Sino que para decirle, amado, el Señor le ama,
crea en el Señor. No le estemos ahí diciendo, pero usted que hace esto, usted que dice lo otro, usted ya sabe lo que él hace, lo que él hizo. Pero no es momento cuando llega el momento a conversar con usted, a decirle algo. No quiero conversar nada con usted porque usted es un pecador, usted es un, qué sé yo, un débil, usted es aquí, usted es allá. No, sino que nosotros tenemos que darle, ¿no es cierto?, el cariño y el respeto que cada uno de los hermanos se merece. Porque Dios es el que juzga, amadas hermanas. Dios es el que juzga. Por eso que acá dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A veces vamos y le decimos, usted es tan débil, usted no tiene fe, usted no tiene confianza. Sí, cuesta tener fe. Dice el Señor, si tuviera una fe como un granito de mostaza. ¿Cuánto cree usted que tenemos nosotros? Creemos que tenemos un granito, porque el Señor dice, le dirías a este monte, cámbiate de lugar. Pero yo creo que ninguna lo ha hecho. Claro que son montes espirituales, problemas graves, problemas serios. No le vamos a ir a decir aquí al Cerro Renca que se mueva de lugar. No, el Señor lo está haciendo en forma, ¿no es cierto?, que nosotros podamos entender lo que es. A veces se nos pone un monte de dificultades, un monte de problemas, amados. Pero estamos en este mundo, ¿no? Estamos en este mundo y dice que en el mundo tendremos aflicción, pero ahí están los que son más fuertes, porque hay un momento en que usted puede ser más fuerte que su hermano que está en un problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene que no hay trabajo, cuando viene un problema, viene otro, cuesta levantarse, hermanas, cuesta, pero con la ayuda del Señor y con la ayuda de usted, que es fuerte en la fe en ese momento, ¿no?, usted lo puede levantar. Dice acá, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué hermoso, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en Colosenses 1:24 dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Se gozaba el apóstol en sus aflicciones. Cuando lo apaleaban, dice que lo dejaban como muerto, allá en naufragio, allá en asalto, hermanas, salían huyendo. Tenían que sacudirse el polvo de sus zapatos y seguir avanzando, y seguía el apóstol, pese a todas estas cosas. Pero acá él decía, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿no? Y en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Él, hermana, seguía los rudimentos, las cosas lindas, los padecimientos de Cristo, los seguía, los tenía tan marcado él, ¿no? Y él era un perseguidor de la iglesia, usted sabe cómo los perseguía, los mataban. Dice que cuando a Esteban lo estaban apedreando, ¿no?, dice que él estaba ahí, él consintió en esa muerte, ¿no? Y veía a esos hijos lavados y redimidos por la sangre de Cristo, como ellos, decía, veo los cielos abiertos, decía Esteban, mientras él entregaba, ¿no es cierto?, estas aflicciones a nuestro Señor. Hoy día usted también las puede entregar, amadas hermanas, y puede ver esos cielos abiertos también, ¿no? Porque hay tantas aflicciones en nuestra vida, ¿no? Y a veces ellas nos tiran para abajo. Pero estas cosas tienen que venir. Por eso que acá el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, dice, y de toda consolación. Él es de toda, Él lo va a consolar en todas sus aflicciones, en todas sus angustias. Clama a mí, dice el Señor, en el día de la angustia, y yo te responderé, ¿no? Y acá, el cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solo en una, amadas, no solo en una. De repente tenemos enfermedades serias en nuestro cuerpo que nos producen dolor, que nos producen aflicción, angustia.
Y acá el Señor dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, aunque nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados, amada. ¿O está siempre triste usted? No, ¿no es cierto? Yo converso con mis hermanas. Mi hermana Marilén me dice siempre, aquí estoy con mis amigas, dice, con la soledad. No, ella no habla de la soledad con el Señor, ella es una mujer muy conectada con el Espíritu Santo de Dios, pero ella no puede recibir gente en su casa en estos días menos, ¿no? Y ella es solita, pues. Entonces ella me dice, aquí estoy con mis amigas, con la soledad, me dice, con los dolores, no me acuerdo cuál es la otra cosa que ella dice, pero hermana, pero ella siempre tiene una palabra de aliento para cualquiera que ella la llame, ¿no? Conversa y se acuerda de muchas cosas. Tenemos acá, amadas hermanas, en 2 Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, dice, sobreabunde para la gloria de Dios. Todas estas cosas que usted hace por un hermano, por una hermana, en un momento de aflicción, en un momento de angustia, hermana, todo tiene su retribución, dice, para que sobreabunde para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace en esta vida es para la gloria de Dios. Dios, ¿no es cierto?, nos ha provisto de todas estas cosas. Por eso que acá dice consuelo en medio de las tribulaciones. Y el apóstol, no, pero si Dios dice que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Usted puede ser Tito también y puede llegar al hogar de una hermana, puede llamarla por teléfono, podemos orar por ella, ¿no? Y consolarla en sus tribulaciones, ¿no? Porque el Dios nos da, dice, para que la gracia de Dios sobreabunde, ¿no? Por medio de muchos la acción de gracia sobreabunda para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga, hágalo mirando al Señor. No mire al hermano, este hermano ya me tiene cansado todo el tiempo con la misma cosa. No, porque el Señor es el que nos va a ayudar a nosotros. Y acá, hermanas, en 2 Timoteo 2:12, esta no la voy a buscar porque no la marqué, no la escribí. Y vemos nosotros cómo el Señor a Timoteo también, este fiel apóstol de Jesucristo. 2 Timoteo 2:12. Me salió complicado. 2 Timoteo 2:12. Gloria a Dios para siempre. Dice acá, si sufrimos, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él, dice. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo nos ama tanto, hermana, nos ama tanto, dice que nos ama como a la niña de sus ojos. Y vemos nosotros que esta es una palabra fiel, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa era la lección de los apóstoles en aquel tiempo, ¿no? Si morían, morían para el Señor. Y si yo, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Y acá dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, dice, Él también nos negará, y se pone fea la cosa. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos infieles habrán en estos días? No vayamos a caer nosotros en eso, por no, hermanas, hacer la obra que en esta tarde la palabra del Señor nos está diciendo, ¿no es cierto? Soportar la flaqueza, ¿no? Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no.
sino que por el amor que usted siente hacia su hermano. Y acá, hermanas, dice, si sufrimos también reinaremos con él. Si le negáremos, él también, ¿no es cierto?, nos negará, lo que leíamos recién. Y en Primera de Pedro 4:13, vamos a ver aquí en Primera de Pedro 4:13, amados. Gloria al Señor para siempre. Primera de Pedro 4:13, dice acá, si no gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿No? Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo? Lo echaban de un lado y ellos se iban a otro lado y seguía el maestro predicando. ¿Se recuerda cuando llegó a Gadara, a ese lugar? ¿No? Y lo echaron los de ese lugar, prefirieron a los cerdos. Dice que ahí había un endemoniado, tremendo endemoniado, que estaba ahí, dice, en los sepulcros, vivía ahí. Y dice que ese hombre, hermana, nadie lo soportaba, nadie. Y cuando el Señor le pregunta a este hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Legión, le dijo, me llamo Legión. Qué terrible, una legión eran 1000 hombres, amada. Y dice que el Señor dice que le echó todos esos demonios, hermana, y se fueron a meter a unos cerdos, unos hatos de cerdos, dice, eran muchos. ¿Ah? Y dice que esos animales se despeñaron y se tiraron al mar, ¿no? Y los lugareños de que vivían en aquel lugar echaron al Señor de ahí. No les importaba ese hombre, ya se habían habituado a que ese hombre anduviera loco ahí, todo perdido, todo desgañado, todo, hermana, como son estas personas cuando están perdidas su mente. Pero el Señor en su amor, en su misericordia, lo rescató y echó esa legión de demonios, amadas hermanas. Qué grande es la misericordia del Señor, este Dios de la consolación. Él es el que nos consuela, Él es el que nos da la paz, el que nos da la alegría, el que nos esfuerza para seguir adelante. Por eso que acá, ¿no es cierto?, si sufrimos también reinaremos con Él. ¿Ah? Porque a veces no queremos sufrir nada, pues, ¿no? Pero tenemos en este mundo, tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo y podemos vencer esa aflicción, podemos vencer esa debilidad en nuestra vida, podemos vencer, hermanas, todas estas tentaciones que el enemigo nos trae y podemos gozarnos con el Señor, como dice acá, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Toda nuestra vida, todo nuestro caminar, amadas hermanas, es para glorificar a Dios. Nosotros con nuestro quehacer, con nuestro andar, con nuestra alegría, con nuestro comportamiento, con nuestros servicios de acción de gracia, con nuestra actuar hacia los demás, con ser dadivosos, con ser generosos, ¿no? Nosotros, hermanas, nos gozamos. Por eso que el apóstol Pablo, hermanas, tan amorosamente está, ¿no es cierto?, hablando, pero si Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, ¿no? Cuando uno pasa por experiencias graves, uno puede dar, hermanas amadas, una buena recomendación, una buena respuesta a las personas. Sí, hermana, es verdad, se puede pasar esto, pero el Señor es poderoso, le puede a usted sanar, le puede a usted liberar de estas cosas. El enemigo anda como un león rugiente buscando, hermana amada, a quien devorar. Y los que son débiles en la fe, hermana, a eso es lo que tenemos que ayudarlos, pues.
Ayudarlo cuando el hermano cae, porque su palabra también 7 veces dice caerá el justo. Nuestro Señor Jesús, cuando llevaba esa cruz, amada, Él también cayó, se levantó y seguía caminando. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Es muy pesada la cruz que usted está llevando en estos días? Es tan grande mi aflicción, es tan grande mi pena. Yo sé que hay familias, hay una familia en especial que está sufriendo, nuestra hermana, por las enfermedades, amadas hermanas. Pero Dios es fiel. Él siempre trae una palabra de aliento para nuestras vidas y ese es el consuelo en medio de las tribulaciones. Y todo esto proviene de nuestro Dios, ¿no? El Señor de paz, amadas hermanas, nos bendiga. Él nos llene de su gracia y seamos, como dice acá el apóstol, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Él sufrió todo lo sufrió por amor a nosotros, ¿no? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No, dirá alguien, yo no quiero sufrir así como sufrió el Señor. No vamos a ir quizás a una muerte de cruz, amada, no. Él pagó el precio como había que pagarlo en aquel tiempo. Pero hoy día nosotros por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta es la fe, esta es la consolación que viene de parte de nuestro Dios. Amadas hermanas, les amo mucho en el Señor y quiero que si usted, hermanas, está pasando un problema de tribulación, un problema de angustia, sepa que Dios está a su lado y que hay un grupo de hermanas que estamos orando por usted. Si usted abre su boca, nos dice, estoy pasando este problema, verdaderamente vamos a orar por usted también. Algunas dicen, no, yo llevo mi cruz solita nomás. Es verdad, todas llevamos una cruz, amadas hermanas, pero lo importante es que cuando esa cruz se hace muy pesada, necesitamos de la consolación de los demás. El apóstol aquí está diciendo, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. No solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Él vino a contarle su experiencia, ¿no? Es lindo cuando uno pasa por valles de sombra y de muerte y puede tener vida para contar esas experiencias que hemos pasado con el Señor. Y eso le va a ayudar al hermano que está débil, que está triste, que a veces creen, dicen, no, Dios no me oye. Sí, Él nos oye, más hermanas. Él nos da fuerza, Él nos da gracia. Que el Dios de paz nos bendiga y para este Dios que vive, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.